Para Dios es tremendamente importante que cada persona comprenda que ha sido diseñado y pensado por Él para propósitos que trascienden su propia vida. Para hablarles acerca de esto, quisiera invitarles a orar. Amado Señor, gracias por esta hora. Te bendigo, Dios. Gracias porque tu palabra nos alienta a seguir adelante, nos anima, nos capacita, nos ayuda a entender que todo propósito, que toda enseñanza en tu palabra trasciende nuestra vida. Tú eres el Dios de las generaciones. Hoy bendigo tu nombre, Señor, porque tú estás levantando una generación especial, la generación del profeta Joel, la generación del final de los tiempos, una generación diferente. Gracias, Espíritu de Dios, porque esto solamente puedes hacerlo tú. Te bendigo por este día y te pido que tú nos ayudes y nos hables en este tiempo, en el nombre de Jesús. ¿Cómo debiera reaccionar una persona ante el anuncio de que el día de Dios o el final de los tiempos se acerca? Cuando usted espera un día, cuando usted está esperando una fecha, ¿cómo reacciona ante ese escenario? Cuando usted sabe, por ejemplo, que se acerca la época en que va a emprender un viaje de vacaciones, ¿cómo usted está hasta que ese día llega? Por el contrario, cuando usted sabe que se acerca la fecha en que va a tener una operación, va a ir a realizar un trámite judicial o llega el momento de tener que hacer un pago de alguna deuda pendiente. ¿Cómo usted vive los días previos, el tiempo previo a esa fecha? El día del Señor, la venida de Dios, la venida del Hijo de Dios por su iglesia, ¿qué perspectiva le proporciona? ¿Es un día de gozo y esperanza o es un día más bien de amenaza, de peligro? ¿Habrá esperanza en el día de Dios para el individuo, para la familia y para las naciones cuando Dios venga? Las generaciones están determinadas en algunos aspectos por cosas en común, plazos, tiempos, aspectos que hacen de esta generación algo diferente. La palabra generación la busqué en la RAE y la Real Academia define entre las definiciones que aparecen, entre las acepciones que aparece de la palabra generación, hay tres particulares que tomé. Dice de que generación es sucesión de descendientes en línea recta. Otra definición de la palabra generación es el conjunto de las personas que tienen aproximadamente la misma edad. Cuando uno dice, por ejemplo, la generación de nuestros padres o nuestros abuelos, ¿sí? Y otra descripción de la palabra generación está definida por el conjunto de personas que, habiendo nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes, adoptan una actitud en cierto modo común en el ámbito del pensamiento o de la creación. Por ejemplo, cuando uno dice, yo soy de la generación del 70, ¿sí? Del 70 y tantos, como es mi caso, ¿sí? O la generación de los 80, que también estuvo muy en boga. Cada uno tuvieron ciertas influencias. Cuando hablamos de la generación del profeta Joel, la generación de Joel, ¿qué distinguió a la generación de Joel? ¿Quién fue Joel? Joel fue un profeta dentro de los muchos que Dios levantó en épocas y bajo reinados y en circunstancias particulares, tanto en Israel como en el exilio. El profeta Joel fue un hombre que Dios levantó en una época particular para advertir que las consecuencias de las decisiones y del pecado en particular que Israel estaba tomando, que la gente de aquella época y de aquel país estaba tomando, iban a tener consecuencias. Y Dios mismo a través de este hombre les estaba advirtiendo acerca de esta realidad. El libro de Joel, si usted tiene su Biblia abierta,
Yo quisiera que me acompañaran, porque hay peculiaridades en el libro de Joel, del profeta Joel, es un libro del Antiguo Testamento, dentro de los profetas menores que se conocen, que aporta cosas muy importantes, tanto en aquel tiempo como para nuestro tiempo. Y parte el profeta Joel diciendo, capítulo 1, versículo 1, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. La palabra generación es tremendamente importante en el contexto profético en el cual Joel habla. Y también es tremendamente importante para nosotros. Dios es el Dios de las generaciones. Generación tras generación, padres, hijos, abuelos, ¿sí? Generación tras generación. Dios quiere manifestar su mensaje y utiliza a personas. Y en muchos casos utiliza circunstancias para llamar la atención de aquellas personas, de aquella generación. Joel advierte que el mensaje que tiene que dar, primero que nada, no se ha visto antes, ¿sí? Es algo especial. Lo que va a suceder en el entorno del Israel, en donde Joel está situado, es algo que no se ha visto antes. Pero a pesar de que no se ha visto antes, lo que va a venir, lo que va a suceder, va a ser relatado por los abuelos, por los padres, por los hijos y a las generaciones siguientes. Es tremendamente interesante que en nuestro mundo lo que estamos viviendo, particularmente con todo lo que tiene que ver con la pandemia, es algo que nadie ha visto antes. A lo mejor hay ciertas ideas, se ha comparado con la peste negra o ciertas situaciones, pero lo que estamos viendo, ya muchos están hablando que esta generación, las generaciones que están siendo enseñadas a través de las plataformas, a través de las redes sociales, es una generación totalmente diferente, ¿sí? Y de esto se va a ir contando y algunos se preguntan cómo serán las generaciones que vienen. Joel, al dar su mensaje, dice, esto es algo absolutamente nuevo. Esto es algo que lo que va a venir, lo que Dios está permitiendo que suceda y lo que Dios está advirtiendo que va a suceder si la gente no se vuelve a Dios, es algo totalmente nuevo. Sin embargo, de este hecho se va a contar de generación en generación. El profeta Amós, que está muy cerquita, al ladito prácticamente en el orden bíblico, en el canon bíblico del profeta Joel, el profeta Amós dice lo siguiente en el capítulo 3, versículo 6 en adelante. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Joel tiene un papel tremendamente importante entonces en este aspecto, porque él está enviando un mensaje que por muy sorpresivo que sea para la gente, para Dios no se le escapa. Lo que estamos viviendo hoy está escrito, estuvo anunciado y Dios levantó hombres y mujeres que hablasen en nombre de Dios, directamente palabra de Dios, advirtiendo los escenarios que están por venir. Nadie entonces en ese sentido puede decir o desconocer lo que se está diciendo. Si alguien dice, pero es que a mí no me avisaron, bueno, eso es única y exclusivamente por falta de conocimiento y conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué aspectos estaba profetizando que iba a suceder? Particularmente la generación, la época de Joel. Él está advirtiendo que primero la gente se arrepienta, la gente se vuelva de sus pecados. Y está diciendo que si la gente no lo hace, hay dos circunstancias bien particulares que van a suceder. Primero, la nación va a caer en desgracia por fuerzas externas, algunas humanas, otras naturales. Yo leo esto, queridos, y la verdad es que me sorprende cómo Dios constantemente nos está hablando y está utilizando otras circunstancias, otros escenarios, a otras personas, a otras naciones, para llamar nuestra atención. Dios les advierte a través del profeta Joel, ojo,
Porque lo que van a empezar a experimentar ustedes, por una parte, es que va a venir todo un ejército extranjero a tomar posesión de sus tierras y ustedes van a ser llevados cautivos. Y no solamente eso, también va a venir un ejército, pero en este caso de una plaga de langostas. Hay registros muy concretos de plagas de langostas que vinieron sobre Israel particularmente. Y hoy día esto mismo está sonando a nivel mundial, ¿sí? La FAO y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales están advirtiendo que un escenario siguiente a esto que estamos viviendo de la pandemia sería la hambruna, tal y cual como Mateo 24 lo advierte. Saber que en el final de los tiempos habrá terremotos, pestes, hambres. Y uno, particularmente en África y en otras regiones, de las causantes de esta hambruna en las cosechas, tiene que ver con una plaga de langostas. ¿Qué iba a provocar esto en general en el Israel de Joel? Tres aspectos muy interesantes. Los tres envueltos en el mismo concepto. Un cambio en tu vida. Dicho de otra forma, si no quieres cambiar voluntariamente tu forma de vivir, estas circunstancias te van a llevar a cambiar tu forma de vida. Sí o sí. ¿Le parece un mensaje conocido? ¿Ha visto usted un cambio en su forma de vivir? Me parece que sí. El versículo 5 en el capítulo 1 habla de un grupo de personas. Dice, despertad borrachos y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Un primer grupo de personas que se vieron afectados por el daño que hubo en las cosechas y que evidentemente afectó la producción del vino, tenía que ver con estos que estaban dedicados a tomar, los borrachos que llama a ellos. Y esto podemos englobarlo en todos aquellos que se dedicaron en su vida simplemente a pasarlo bien, sin importar absolutamente nada, se dedicaron en su vida a disfrutar, al placer, al gozo, ¿sí? Sin medida. Y los primeros que iban a tener que cambiar en este listado de personas su actitud eran todos aquellos que dedicaron su vida simplemente al placer. ¿Por qué? Porque las cosechas y las consecuencias que iban a venir sobre las cosechas iba a afectar su forma placentera, entre comillas, de vida. Su vida dedicada únicamente al placer, al yo, al disfrutar, a no pensar en absolutamente nada. Son los primeros que Dios les advierte a través del profeta Joel. Su vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Todo este tema de las cuarentenas de una u otra forma ha hecho que la gente diga, ¿y ahora cómo lo vamos a pasar bien? ¿Y ahora cómo lo vamos a disfrutar? ¿Y ahora cómo lo vamos a hacer? Otro grupo aparece en el versículo 9. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Hay un cambio, hubo una advertencia respecto de que iba a venir un cambio en la forma de buscar a Dios. Partiendo evidentemente por las cabezas, por los sacerdotes. El Israel de aquella época es un Israel eminentemente o principalmente cúltico, es decir, toda su vida espiritual y su vida religiosa está determinada por el culto a Dios en el templo. Pero Joel está advirtiendo, si ustedes no se arrepienten, si ustedes no se vuelven a Dios, si ustedes no cambian su actitud, la forma incluso en cómo tienen para buscar a Dios va a cambiar. Y hoy la centralidad del templo, la centralidad de este edificio llamado el templo de Dios, va a ser cambiado. Y de hecho dentro de las labores que van a ser cambiados tienen que ver con los sacerdotes. ¿Sí? Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. La gente daba para que sus pecados fuesen borrados, los sacrificios que ellos presentaban a través de animales que eran sacrificados para el perdón de los pecados. Y Joel advierte y dice, este escenario se va a cambiar porque ustedes están dando para que sus pecados sean perdonados, pero su corazón, su vida no está cambiando.
Y Joel advierte respecto de aquello. Se acabó la ofrenda, se acabaron las libaciones, se acabó esta labor del sacerdote de pedir por gente que no va a cambiar su actitud. Y un tercer grupo es la economía. El versículo 11 dice: confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron. Por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. El afán y la ansiedad que provocaba la obtención de bienes materiales, las riquezas, la producción, las actividades, esperando que ese dinero, esa retribución económica generara gozo, generara expectación. ¿Sí? En el Israel de la época de Joel, la destrucción de toda la producción agraria, un aspecto esencial, importantísimo en aquella época. El PIB, por decirlo así, de la economía del Israel, del profeta Joel, se vio tremendamente afectado. Y esto evidentemente, ¿qué iba a provocar? Que la gente ya no se alegrara, que no hubiera felicidad, que no hubiera gozo. Y Dios les advierte a través de este profeta. Ustedes van a quedar muy confundidos porque no van a entender cómo pueden estar alegres si no tienen plata, cómo pueden estar alegres si no tienen trabajo. Y pienso que ese es el predicamento de muchos. ¿Cómo voy a estar gozoso o alegre en este nuevo escenario? ¿Cómo voy a estar gozoso o alegre si me están faltando ciertas cosas? ¿Qué actitud tomar? ¿Qué posición tomar frente a una convocatoria de este tipo? Hay un aspecto tremendamente esencial que tenemos que considerar. Todo esto que tenía que ver con la producción, con el desarrollo, ¿por qué uno podría preguntarse por qué Dios está permitiendo que algo así suceda? En el Israel del profeta Joel, el culto a Dios había sido cambiado por el culto a un Dios con minúscula, cananeo, llamado Baal. ¿Y qué particularidad tenía el Dios con minúscula nuevamente? Baal era el Dios de la fertilidad, el Dios de la abundancia, el Dios de la multiplicación. Dios está diciendo: por cuanto ustedes quieren servir al Dios, entre comillas, de la fertilidad, de la abundancia, de la fructificación, ustedes van a empezar a ver absolutamente lo contrario. Ustedes van a empezar a ver absolutamente lo contrario. No hay abundancia, no hay fructificación, no hay alegría, no hay gozo, no hay dicha, no hay multiplicación. ¿Qué espera Dios que haga la gente? El mensaje del profeta Joel continúa en el capítulo 2, versículo 1, diciendo: tocad trompeta en Sión. Sión es Jerusalén, Sión es la capital espiritual. Adviertan, toquen el chofar, toquen la trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Adviertan en el lugar santo, en el lugar santísimo, en el monte de Dios. Adviertan, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Hoy más que nunca es tremendamente importante considerar esto. El día del Señor se acerca. El día del Señor viene. Las señales abundan por todos lados. Pero si en el corazón no hay una apertura, si en el corazón no hay una disposición, si no se advierte, si no se toca la trompeta, si no se habla de las cosas que se tienen que decir, las consecuencias van a venir. Y el tiempo se acerca y muchos anhelamos que el Señor venga pronto, que venga por su iglesia. La profecía de Joel continúa estableciendo ciertos aspectos que este mensaje va a efectuar sobre
la población, sobre la nación, sobre la realidad social de aquella época. Me parece muy interesante porque el mensaje que él da, la profecía de Joel, está advirtiendo, más allá de las consecuencias, lo que esto va a provocar en la gente. Dios quiere un cambio en tu vida. Esto es lo que la Biblia enseña como el arrepentimiento. Que nos volvamos de nuestro mal camino, que nos arrepintamos de la dirección que lleva nuestra vida y nos volvamos a Él. Él advierte y dice, miren, si ustedes se arrepienten, Dios puede transformar todo este mal en algo muy bueno. Por una parte, todo esto que ha tenido que ver con la pandemia y todo lo que hemos visto afectados, producto de esta situación a nivel global, ha traído en nosotros, y me atrevería a decir en muchas iglesias, en muchos ministerios cristianos, un cambio que ha sido una bendición, ha sido un beneficio. Y esto es un poco lo que Joel también advierte. Él entiende y tiene su confianza en que la transformación de las relaciones sociales y de la historia humana va a tener un vuelco. Va a llegar un minuto en que va a haber un vuelco y un cambio, un punto de inflexión. Dice, después de advertir las consecuencias que podrían venir a la nación si la gente no se arrepiente, y además también de reconocer que si la gente se vuelve a Él, Dios puede cambiar las circunstancias. Dice el versículo 28. Y después de esto, después de que la nación sea aprobada, después de que la gente se vuelva, después de que la gente evalúe, considere, reconsidere en su vida, dice el versículo 28, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Tres aspectos que quiero centrar respecto de este mensaje de Joel. El primero, todo esto que la nación de Israel estaba viviendo o estaba por vivir, iba a traer un cambio en la espiritualidad como nunca antes se había visto. Derramaré de mi espíritu. Lo que hace la diferencia en nuestra vida es la acción del Espíritu Santo. Lo que hace la diferencia entre tu vida y la mía respecto de los demás es cuánto le permitamos al Espíritu de Dios tomar el control de nuestras vidas. Cuánto le permitamos a Él que Él nos use, que Él nos santifique, que nos aparte, que nos sane, que nos restaure. Cuánto le permitimos a Él tomar el control de todo nuestro ser. El segundo aspecto, lo que Dios hace va a transformar toda una sociedad. No hay distinción de personas. No hay diferencia. El Espíritu Santo dice, se va a derramar sobre toda carne, sin considerar edad, sexo, condición o nacionalidad. Hay un cambio, no hay distinción de personas. Hay un cambio radical que va a marcar la diferencia en cada vida, en cada corazón. Y el tercer aspecto es que la gente va a ver la evidencia del poder de Dios en señales sobrenaturales, en prodigios sobrenaturales. La gente va a estar obligada a mirar el cielo, va a estar obligada a ver las señales, eclipses,
señales por todas partes. Por todas partes. Quienes se dedican a explorar el universo, a mirar el espacio, dan cuenta de su sorpresa cada vez y cada vez y cada vez y cada vez. Estos tres aspectos son determinantes porque marcan una generación, son una generación diferente. Quienes experimenten esto, quienes vivan esta experiencia, van a ser marcados de tal manera que van a ser una generación diferente. $40 días después de la resurrección de Jesucristo, los 11, junto a un grupo de personas que habían sido impactadas por el mensaje y por la vida de Jesús, se reunieron en un lugar conocido como el Aposento Alto. Y a plena luz del día, un milagro sobrenatural ocurrió. Era la época de una fiesta llamada Pentecostés. Y en plena celebración de la fiesta de Pentecostés, el libro de los Hechos de los Apóstoles, también conocido como el libro de los Hechos del Espíritu Santo, tiene un vuelco radical en la vida de este grupo de personas. Acompáñenme al capítulo 2 del libro de los Hechos. El capítulo 2 del libro de los Hechos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y mire este orden. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esto causó un impacto en aquella sociedad, en aquel grupo de personas que se sorprendieron de tal manera, no entendían nada. La conclusión a la que el grupo de personas que estaban observando, absolutamente ajenos, que no fueron llenos del Espíritu Santo, que estaban ajenos a lo que estaba sucediendo, sin entender este escenario, pero que lo estaban viendo con sus ojos, la conclusión fue la que dice el versículo 12, aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, están embriagados, están borrachos. Muchas veces, particularmente en nuestra época, estamos viendo que la gente está tratando de explicar lo santo y lo sobrenatural a través de lo inmundo y de lo común. Ese es un acto de abierta herejía a Dios. Es un acto de rebajar lo sobrenatural explicándolo desde una perspectiva absolutamente humana y natural. Y de aquello que ha sido santo, establecerlo como algo común y vulgar. En esa misma hora, la Biblia continúa diciendo en el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 12, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén,
Esto os sea notorio y oíd mis palabras. Un simple pescador, viendo el escenario que estaba sucediendo, lleno del Espíritu Santo, se puso en pie junto a los 11 y desarrolló una elocuencia que impactó a todos. Dice el versículo 15, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es el mediodía. Es el mediodía. Mas esto que ustedes ven y que para algunos es absolutamente inentendible y para otros es producto de burla, es lo que el profeta Joel anticipó que iba a suceder. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Piénselo. Un simple pescador se pone en pie lleno del Espíritu Santo y desarrolla una elocuencia tan tremenda que cautiva la atención de la gente. Y él cita las palabras del profeta Joel, expresadas con cientos de años de anterioridad, diciendo lo que ustedes están viendo y que algunos no entienden y es producto de burla para otros, es el cumplimiento de lo que el propio Señor a través de hombres llenos del Espíritu Santo profetizaron, como es el caso de Joel. Llegará el día, llegará una generación que vivirá el derramamiento del Espíritu Santo. Parte de esta profecía se cumplió al ser llenos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios descendió en la tierra, llenando a estos hombres, parte de la profecía de Joel se cumplió. Hay una parte que está reservada todavía, porque el día del Señor aún no llega. Sin embargo, las señales desde ahí en adelante empezaron a cambiar. Y en los postreros días, desde que el Espíritu Santo descendió, abriendo la época conocida como la era de la iglesia, la dispensación de la iglesia, desde que el Espíritu Santo descendió, los postreros días comenzaron a avanzar cada vez más. Y las señales se empezaron a dar con más frecuencia, con más realidad. Pero hay un aspecto que tanto en la época de Joel como en la época de Pedro y hasta nuestros días sigue marcando la diferencia. Y dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ya no más sacrificios, ya no más ofrendas por el pecado. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En el nombre de Jesús hay libre acceso a la presencia de Dios por el sacrificio de Cristo, una y sola vez. Este es el tiempo entonces de invocar al Señor. Pedro continúa su discurso diciendo, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El propio apóstol Pedro testifica que la muerte de Cristo no fue culpa de los judíos, como muchos piensan hasta el día de hoy. Los judíos mataron a Jesús.
por previo conocimiento de Dios y disposición de Él, el Padre entregó al Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, a su único Hijo, al cual Dios, dice el versículo 24, levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La resurrección de Cristo manifiesta la victoria del Señor Jesús sobre el pecado y sobre la muerte. La resurrección de Cristo es un hecho extraordinario que debe ser enseñado, debe ser predicado, debe ser proclamado. A viva voz o por las redes sociales, que todo el mundo escuche. Cristo resucitó, venció al pecado y venció a la muerte. Continúa el 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, y me imagino a Pedro mostrando a los 11, y a todos los demás que habían creído en Jesús, todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ha derramado su Espíritu, el cumplimiento de la promesa dada por Dios a través de Joel, se ha cumplido hoy en Pentecostés, dice el apóstol Pedro. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Alguien dijo alguna vez que el mensaje de Cristo, el mensaje del pecado, el mensaje de la resurrección, el mensaje de la cruz, el evangelio de Cristo puede provocar en las personas dos reacciones. O la gente se enoja o la gente se vuelve a Cristo. Pedro, un simple pescador de la época, lleno del Espíritu Santo, no lleno de conocimientos, no lleno de cursos, no lleno de estrategias, no lleno de capacidades, lleno del Espíritu Santo. Se pone en pie con mucha valentía y arrogancia, o arrojo más bien dicho, y ánimo, y da su discurso. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué provocó en esta gente que escuchó? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a suceder con nosotros? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y aquí vuelve el tema de la centralidad, las generaciones. Esta promesa no es para un grupo de personas. Esta promesa no es para ciertos estratos sociales. Dios llama a Joel, le da un mensaje y le dice, lo que yo voy a hacer con ustedes va a trastocar toda la sociedad. Todas las personas. Llega la época de Pentecostés. Pedro se pone en pie y dice, esto que ustedes están viendo no hace diferencia, esto va a trastocar absolutamente a todos. Es la generación diferente, la generación del final. La centralidad del mensaje del día de hoy tiene que ver con que nosotros
que hemos sido llamados. Somos la generación final, somos la generación diferente. Pero nuestro papel hoy más que nunca es ser llenos del Espíritu Santo. Es vivir vidas santas para Dios, vivir vidas íntegras para Dios. Y entender que sin ninguna diferenciación, adultos, jóvenes y niños, hombres y mujeres, siendo llenos del Espíritu Santo, tendrán sueños proféticos, verán visiones, serán usados para hacer milagros, para dar vida, para orar, para profetizar, llenos del Espíritu Santo. Dios, el Dios de las generaciones, en este tiempo está llamando a muchos a ser parte de la generación que verá al Señor Jesús. La generación que conocerá el día del Señor. La generación que experimentará esa grandeza de Dios, cosas sin iguales. Personalmente creo que somos la generación final. Tengo hijas pequeñas y ellas tienen también sueños y anhelos, y en la medida que van creciendo, ellas como que me plantean a mi esposa y a mí: mamá, papá, quisiéramos hacer esto otro. Quisiéramos ir a la universidad, quisiéramos vivir en tal parte, quisiéramos viajar, quisiéramos hacer. No sé, no puedo decir, porque la Biblia es categórica en eso. No puedo decir cuándo se va a terminar. Pero las señales son cada vez más manifiestas. Cada vez más tenemos que mirar al cielo porque dice que nuestro Salvador vendrá desde el cielo. Y creo fehacientemente que todos los eclipses, que todo lo que tiene que ver con la luna y el sol, todo lo que tiene que ver con las estrellas, tiene un solo propósito. Lucas capítulo 21 dice que cuando veamos todas estas cosas, alcemos nuestro rostro, levantemos nuestras cabezas, porque nuestro Redentor se acerca. Cuando yo digo esto, ¿qué provoca esto en ti? ¿Un sumo gozo, una suma alegría? ¿O por el contrario, algo que está afectando o que puede afectar tus planes, tus propósitos, tus deseos, lo que tú quisieras hacer? ¿Qué provoca esto en ti? Es una muy buena pregunta para hacerse a esta hora. Si a lo mejor tú estás viendo que todos tus planes y todo tu escenario está fracasando, plan tras plan, caída tras caída, tú puedes decir: Señor, ven pronto, sácame de aquí. Pero si por el contrario tú tienes llenos de planes y sueños y proyectos, tú puedes decir: no, Señor, demórate un poco. Yo no sé cuál sea tu escenario, pero sí quiero decirte algo. Mientras tú y yo no seamos llenos del Espíritu Santo o no vivamos vidas plenas, llenas del Espíritu Santo, sea nuestro escenario muy catastrófico o sea nuestro escenario muy pujante y muy prometedor y estemos llenos de planes y proyectos personales, nunca vamos a estar calibrados con lo que Dios desea. No se trata solamente de nosotros, es una generación diferente. La generación del profeta Joel, la generación de Pentecostés, la generación de hombres y mujeres que viendo las señales alzan su rostro, llevan a los demás también a decir: hay esperanza en Cristo, hay salvación en Cristo, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Arrepiéntanse, toquen trompeta como aquella época, tanto hoy también. Adviertan, vuélvanse al Señor, vuélvanse de todo corazón. Muchos están esperando que se les pase un documento o con una serie de ayudas personales o con una serie de detalles que me diga: mira, resuelve esto, haz esto otro. Este es el tiempo en que la gente tiene que volverse a Dios. El Espíritu de Dios, el Paracleto, el amigo, el compañero. No es un compañero en mis planes, es un compañero para que yo viva de acuerdo a los planes de Dios. Entonces este compañero me ayuda, me advierte, me enseña, me dice: no, Andrés, no vayas por allá, no, Andrés, no hagas esto, no, Andrés, abstente de hacer esto otro, o muy por el contrario: Andrés, anímate, capacítate, ¿sí? Ten valentía,
para hacer lo que tienes que hacer. Dios lo quiere hacer conmigo a través de su Espíritu, Dios lo quiere hacer contigo a través de su Espíritu. Y Él quiere llamarte por tu nombre. Él quiere hablarte por tu nombre de manera especial y particular. No solamente para que te abstengas de hacer ciertas cosas, sino para que también empieces a hacer todo un mundo de cosas nuevas que están a la mano para nosotros. Tal como Dios le dijo a Adán desde un comienzo, todos estos árboles del huerto tienes para trabajar, tienes para hacer, tienes para cultivar. Solamente abstente del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es mucho más lo que tienes para hacer que lo que tienes para abstenerte. Hoy es el mismo principio, es mucho más lo que hay que hacer que lo que hay que abstenerse. Abstente de pecar. Abstente de pecar. Detén el pecado en tu vida. No permitas que el pecado entre a tu vida. Porque hay todo un mundo de cosas por hacer. Hay todo un mundo de cosas por explorar. Y Dios, desde el día de Pentecostés, ha derramado su Espíritu sobre toda carne, para que todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo y reciba de su Espíritu y viva una vida plena en Él, perfecta en Él, preciosa en Él. Este es el tiempo para animarnos a buscar más de Dios, para depender más de Él. La generación de Joel. Una generación absolutamente especial. Si tienes la oportunidad de ver esta reunión con alguien más, yo te invito a que le digas a la persona que está a tu lado, nosotros somos una generación diferente. Y aun si estás solo, que tú puedas decirlo. Dios me ha llamado para ser parte de una generación especial. Sí, a mí, solo o sola, me ha llamado para ser parte de una generación especial. Una generación diferente. La generación profetizada por el profeta Joel, cuyo cumplimiento se da desde Pentecostés hasta el día de hoy. Y me atrevería a decir con toda libertad que particularmente nuestra generación, esta generación, la que está viviendo esta pandemia a nivel global, es una generación muy especial. Yo quisiera invitarte a orar para reafirmar este principio. Un requisito sine qua non, un requisito determinante para ser parte de esta generación fue establecida por el profeta Joel, fue reafirmada por Pedro, fue corroborada por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Este es un día excelente para que tú inclines tu corazón a Él y le digas: Señor, me arrepiento de mis pecados. Hoy escucho que si yo me arrepiento, tú me perdonas, y que si invoco tu nombre, producto de tu sacrificio en la cruz y tu victoriosa resurrección, yo puedo ser salvo de mis pecados y ser salvo de esta generación pecadora. Señor Jesús, en este día yo quiero entregarte a ti mi vida y pedirte, Dios, que me uses en estos tiempos finales, en estos tiempos llenos de señales, para hacer tu voluntad. Quiero pedirte, Señor, que transformes mi vida por la acción de tu Espíritu Santo, porque ningún ser humano puede cambiar a sí mismo, si no es por ti, por tu poder, por tu presencia, por tu favor, por tu gracia. Transfórmame, oh Señor, cambia mi vida, renueva mi corazón, lléname de tu Espíritu Santo y úsame para levantar una generación diferente,
Úsame, Señor, para llevar tu palabra y que muchos puedan ser parte de esta generación, la generación del Espíritu Santo, la generación marcada por la acción del Espíritu de Dios. Porque finalmente, Señor, todos estos hombres, Joel, Pedro, Pablo, cada uno de nosotros, no somos más que instrumentos amorosos de tu amor, de tu palabra, de tu voluntad. Y tú quieres usar nuestra vida para llevar este mensaje a muchos. Estás usando aún las redes sociales, estás usando los medios de comunicación para que tu palabra corra a distintos países, para que no haya fronteras, no haya límites, no haya diferenciación entre personas, para que tu palabra sea predicada y enseñada en todo pueblo, en toda nación, a toda lengua. Te pedimos en este tiempo, Señor, que tú levantes de nosotros una generación diferente. Úsanos, Señor. Úsanos para este propósito. Limpia mi vida de todo pecado. Limpia mi vida, oh Señor, de toda transgresión a ti. Y levanta a través mío, a través de nuestras vidas, una generación diferente. Desde los más pequeños hasta los mayores. Una generación diferente de hombres y mujeres que te amen y que te busquen y que se vuelvan a ti de todo corazón. Te bendigo en esta hora y te doy gracias. Pido tu ayuda, Señor, para este tiempo, porque es un tiempo muy especial para nosotros, es un tiempo absolutamente diferente, pero de este tiempo se dará testimonio de generación en generación. Gracias, Espíritu Santo. Te bendigo en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.